Esta semana visitamos una de las catedrales más impresionantes de Europa. Caminamos por un centro muy moderno y un barrio muy antiguo. Les contamos lo que se puede hacer en la zona y conocemos un área para autocaravanas que tiene los mismos servicios que un buen camping. Porque hoy estamos en Amiens, en Francia. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Hay mucha gente que piensa que Amiens es una ciudad que solamente debe ser visitada si uno está más o menos de paso. Y es verdad que está bastante lejos de París, en el norte de Francia, pero también es verdad que si vamos camino a Bruselas o si tenemos la suerte o las ganas de pasar para Gran Bretaña, vamos a estar en zona bastante cerquita y este es un lugar que a nuestro criterio justifica, aunque sea un stop de un día, lo que tengan libre, para ver, por supuesto, lo más importante que tiene la ciudad, esa magnífica catedral, una de las mejores catedrales de Europa. Me refiero obviamente a la Catedral de Notre Dame de Amiens. Pero además hay otras cosas que vamos a poder ver en este pequeño recorrido, llamémoslo así. Y una de las cosas que les queremos mostrar es un área para autocaravanas con todos los servicios de un camping. Es verdad, está en la parte delantera de un camping, pero tiene precio de área autocaravanas. Vamos a poder utilizar todos sus servicios, así que ¿por qué no hacemos al revés de como hacemos siempre? Y en vez de mostrárselos en la segunda parte del video, se lo mostramos ahora, en la primera. Vamos directamente a esta área de autocaravanas que está en la ciudad de Amiens. El acceso al área para autocaravanas es totalmente automático. Se realiza en una máquina con pago con tarjeta de crédito o débito que está en la entrada. En realidad hay dos lugares para poder hacer ese pago, así que esto no va a ser ningún inconveniente. Les cuento que esta área para autocaravanas está junto con un camping, como dijimos, del cual se pueden utilizar sus servicios principales. Eso sí, cuando el camping está cerrado fuera de temporada, lamentablemente no vamos a poder hacer uso de los baños, que es básicamente lo que nos agrega el camping. Las ubicaciones, como en la mayoría de las áreas para autocaravanas de Francia, son grandes, espaciosas. Vamos a poder colocar la autocaravana que tengamos sin ningún inconveniente, poder sacar sillas, mesas, hacer lo que realmente querramos, si es que el clima, por supuesto, acompaña. Tenemos incluida además la electricidad de 10 amperes de uso ilimitado, como también es frecuente en la mayoría de las áreas para autocaravanas de Francia. Por lo demás, hay dos bloques de baños, uno que está en la entrada principal, muy cerquita de donde están los aparcamientos para la autocaravana, y después uno en el centro del camping donde están las duchas y todo lo relacionado con eso. Vamos a poder también, si queremos, lavar la ropa, secarla. Tenemos una lavadora y una secadora. En este momento no recuerdo exactamente cuál era el precio. Hay un salón de usos múltiples donde nos podríamos quedar un rato a mirar la televisión o leer un libro si el tiempo no acompaña. Para la descarga de aguas y la carga de agua limpia tenemos una posición que funcionaba sin problemas. Hay una posición específica para el área para autocaravanas y otra además para el camping. Cualquiera de las dos pueden ser utilizadas. Nosotros pagamos por esta área para autocaravanas en mayo de 2025 18,20 € para dos personas con una autocaravana con la tasa de estadía que cobran los ayuntamientos franceses incluidas. Un precio que consideramos razonable teniendo en cuenta los servicios que recibimos. Un poquito no tanto si están cerrados los baños y las duchas. En ese caso creemos que es un poco cara para la zona donde está, porque en definitiva Amiens no es París y hay que tener en cuenta que el área para autocaravanas, si bien queda a un paseo en bicicleta o en moto de la ciudad, son aproximadamente un poquito más de 3 kilómetros, así que caminando se nos va a hacer un poquito pesado. La zona es muy bonita, estamos en la mitad de un parque que se llama Petit Marais. Vamos a poder disfrutar ahí de la naturaleza a plena, con pájaros, con animales de todo tipo, incluso un poquitito más allá, casi al final de ese parque, hay una especie de zoológico. Pero nosotros ahora nos vamos directo para el centro de la ciudad porque no nos queremos perder esta magnífica catedral que tiene esta ciudad
de Amiens y que la hace muy pero muy característica. Es sin duda la atracción principal. Algunos dicen que vale la pena también el barrio de Saint-Leu y lo estamos mostrando ahora mismo en las imágenes. La verdad es que nosotros fuimos a un horario que no es el mejor para poder ver este barrio. Fuimos a la tarde cuando teníamos tiempo. Yo creo que este es un lugar para recorrer de noche porque van a estar todos los bares, los restaurantes abiertos, va a haber ambiente, va a estar la gente. Aquí lamentablemente en este momento estaba prácticamente todo cerrado, era un día de semana, pero más allá de esto es un lugar histórico, dicen que es el lugar lindo, histórico de la ciudad y por lo menos lo estamos viendo. Estamos sobre lo que es el río Somme, un río importante en Francia y aquí alrededor del Quai del Somme es donde están todos estos comercios de restauración que como les digo es mejor visitarlos cuando hay un poquito más de ambiente. Vamos porque muy pero muy cerquita de esto, no serán ni unos 500 metros, está la Catedral de Amiens. Una catedral impresionante, de las más grandes de Francia y de Europa, que fue construida como la mayoría de las catedrales más o menos entre el siglo XIII y el siglo XX. Por supuesto, empezaron en 1200, siguieron en 1400, después le siguieron agregando, sacando, en el camino se quemó. Tiene una historia larga, como todas las catedrales de Europa, pero es muy pero muy bonita, básicamente porque una de las características que tiene esta catedral es que se construyó toda prácticamente a la vez. Después se le fueron haciendo reformas, pero se respetó siempre ese diseño original, entonces no parece tan extraña como algunas otras catedrales que hay en otras ciudades francesas y europeas. Es muy linda, es para recorrer, para quedarse ahí un rato larguísimo. Es la entrada, por supuesto, como la mayoría de las catedrales de Francia y de las iglesias de Francia, es gratuita. Nos pudimos quedar un rato largo observando las capillas, las esculturas, casi todo lo que se ve es original y está bastante bien conservado. Es una catedral que sobrevivió tanto a la Primera Guerra Mundial como a la Segunda y prácticamente no tiene tantos objetos dañados como otras. Incluso toda esa depredación que se hizo de las catedrales e iglesias en la época de la Revolución Francesa, esta es una de las que se salvó. Así que buenísimo poder verla. Y como digo siempre, olvídense si ustedes son católicos, musulmanes o lo que sea, porque uno va a estos lugares para poder sentir la historia, para poder tocarla, aunque estén sucios, aunque estén viejos, aunque estén rotos. Muy bonito. También hay algunas visitas guiadas, cuestan algo así como 7 euros u 8 euros e incluyen la subida para poder ver sus famosos górgolas. Que bueno, en este caso nosotros, como siempre, preferimos ahorrar ese dinero para poder seguir viajando siempre un poquito más. Pero si ustedes están interesados con esto, 7 euros para poder ver esas famosas górgolas y además toda la ciudad de Amiens desde arriba, porque la catedral es básicamente en esa zona lo más alto. Pero en la intro dijimos que íbamos a visitar también una ciudad moderna y la ciudad moderna es el centro de Amiens, el centro comercial que es increíblemente moderno, parece una ciudad construida hace muy poco. Ahí vamos a encontrar comercios de todo tipo, vamos a poder tomarnos una cerveza, comer algo si queremos, o como se ve aquí, tal vez si queremos recorrer el centro comercial de Galerías Lafayette. No tiene absolutamente nada que ver con las Galerías Lafayette de París, que está orientado más hacia el turismo chino y oriental, aquella gente que tiene muchísimo dinero y quiere venir a gastarla aquí en Europa. Pero esto es un poquito bastante más local. Aquí compra la gente de la zona, del pueblo, de la ciudad. Así que lo que tiene es básicamente lo mismo que tiene cualquier centro comercial como el Corte Inglés o algo parecido. Me imagino que seguramente alguna señora o algún señor que le gusta la ropa o esas cosas extrañas estará diciendo: este no sabe nada de esto y aquí se encuentran cosas buenas. Puede ser, no lo voy a discutir, pero seguimos camino. Toda esta zona es linda, vemos gente paseando gatos, gente paseando perros, gente paseando gente. Cerca de aquí está el Museo de la Picardie, que no tiene nada que ver con la picardía, es básicamente un museo de obras históricas y contemporáneas, y lo que sí también está bastante cerca es la casa del famoso autor Julio Verne, uno de los clásicos de la primitiva ciencia ficción. Pero
claro, es una casa. Aquí se agregaron algunos objetos como para poder cobrar entrada. Mucha gente dirá que esto básicamente es una trampa para turistas. Puede ser, está lindo, no fuimos nosotros, les estamos mostrando unas fotos de stock, pero si tienen ganas, si quieren gastar algo de dinero, esta es la casa donde vivió este famoso autor. Y no tenemos demasiado más para mostrarle. Si tienen tiempo y están en la zona de los parques y tienen ganas de caminar, los parques son muy pero muy bonitos. Como dijimos en algún momento, hay una especie de zoológico. Particularmente nosotros no creemos demasiado que a los animales haya que tenerlos encerrados, pero si también les gusta esto, está disponible. En este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificación. Y si se les gustó el video, hacer like, porque esto le gusta al algoritmo de YouTube. También colocamos ahora mismo la ubicación exacta del área para autocaravanas que les mostramos al principio, por si ustedes están por la zona y quieren visitarla. Les recordamos también que en este canal no les vendemos nada, no promocionamos nada y no hablamos de nosotros. Creemos que hay demasiado de esto en YouTube. Tenemos casi 200 videos en los que intentamos mostrarles lo que les puede ser útil en sus viajes por Europa con la autocaravana. Aquí los protagonistas son los lugares, sus historias y su gente, pero también los protagonistas son ustedes. Los invitamos a dejar un comentario. Si han visitado la zona y tienen algo que aportar, seguro que esto les va a servir a otros. Y si aún no lo han hecho, los comentarios también sirven para hacer preguntas. No duden en hacerlas. Esperamos como siempre que les haya gustado, esperamos como siempre que les haya servido y hasta la próxima. Esto es un video de Autocaravana Práctica.